Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Richard Parra para hablar de su más reciente libro, Resina, un conjunto de relatos publicados por Seis Barral. ¿Qué tal, Richard? Hola Carlos, un gusto estar acá contigo. Eh, Cuéntame un poquito la génesis de este libro, cómo se fue armando, gestando. En realidad el libro no había como una intención de hacer una colección tan articulada de historias, ¿no? Lo que yo tenía era una serie de materiales por los cuales yo tenía una atracción, un deseo, si quieres, cierta obsesión, pero me parece que agruparlos de una manera medio tradicional, mediante unidad, no sé, de caracteres o de tiempo, me resultaba un poco, había una dificultad. Entonces, la articulación no viene por ahí, no es un conjunto de relatos que pertenecen a una familia, sino la articulación es un poco que viene por el rechazo que se tienen entre los cuentos, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento es un cuento que se llama Chevy el 64, que es casi un cuento cinematográfico, de puros diálogos, totalmente oral, y que donde se recorre, digamos, un mundo más o menos devastado, de chicos casi sin esperanzas y que encuentran dentro de ese mundo una pequeña luz, un pequeño foco, ¿no? A dónde acercarse. Es un cuento casi donde no hay intervención de un autor omnisciente, ¿no? Que tiene un estilo, es casi material puro, sin estilo. Digamos, parecería. Mientras que, por ejemplo, el último relato, Calandria, es un cuento que yo lo considero que es más mítico, que dialoga con la tradición mística, eh, con el teatro, uh, y que de alguna forma se acerca al barroco, aunque yo siempre soy bastante crítico del barroco, ya que es una estética que en el caso del Perú, por ejemplo, fue una estética colonial, ¿no? Digamos, donde había espacio para un proyecto autónomo, pero en general era un proyecto de dominación. Entonces, entre esos dos relatos, por ejemplo, hay un cortocircuito, hay un gap, hay una brecha, hay una distancia. Ya, es eso, esa distancia, ese cortocircuito, ese sinsentido, esa repulsión que puede haber entre un material y otro, lo que sale, ¿no? Así como, por ejemplo, hay cuentos del periodo colonial, un cuento del periodo colonial, y, y hay un relato sobre una troll de Twitter, digamos, ¿no? Y digamos que eh, tal vez otro escritor no los agruparía. A mí me pareció que precisamente esa diferencia era lo que le otorgaba cierto ritmo a este libro. Ujú. Ahora, si bien, a pesar de eso, como lo comentaba, hay eh, digamos, atmósferas o personajes, o tipos de personajes recurrentes, como son estos personajes que viven al margen, ¿no? Como en el primer cuento, y que de alguna los encontramos también en otros libros tuyos. En este libro hay más diversidad, digamos, ¿no? Incluso en las ambientaciones. Ajá. Eh, a ver, primero hay de la idea de lo marginal, ¿no? Siempre un poco que, bueno, para mí en principio como alguien que no sé, se fija en estas historias, para mí no son, nunca las he visto como marginales, digamos. Algunos de los relatos ocurren en barrios donde viví, en Uh -huh. situaciones por las que transcurrió mi vida, ¿no? O algunos tienen un cuento como a ver, la sublevación, que este cuento colonial nace de un pie de página, o sea, como que los orígenes son distintos y me gusta esto, ¿no? Que el primer personaje es un muchacho que ve películas de Stallone y esto y quiere ser luchador, ¿no? Un personaje de alguna forma que vive una alienación, pero de alguna forma una fantasía que lo puede sacar adelante. Y el otro cuento se construye a partir de un pie de página, de un narrador que no puede organizar los materiales, por eso creo que la sublevación, eh, yo no sé, pero me parece que no hay, yo ni siquiera sé quién narra la historia, en un momento siento que es como un cura que hay por ahí, luego hay como una estatua, una suerte ¿no? Luego hay una voz como divina, no lo sé, o sea,
siempre está ese margen. Pero luego, por ejemplo, en un cuento como, por ejemplo, a ver, em, este de los periodistas, Royal Burger, ¿no? Ujú. Lo que tenía ahí, por ejemplo, es que es este escritor o este aprendiz de escritor que ha quedado ya medio fracasado y que se ha quedado marginado de alguna forma porque ha asumido un lenguaje estandarizado, ¿no? Es un cuento de alguna forma escrito en un lenguaje pop totalmente controlado, ¿no? Un cuento que en sí mismo expresa una crítica a ese lenguaje, ¿no? Que es la marginalización para mí de este, o sea, esta automarginalización de ese personaje, ¿no? Él mismo ve su trabajo como menor, secundario, prácticamente reciclando otros materiales. Ahora, eso es el libro para mí, que casi todos los cuentos son cosas que yo tiré y revisité, cosas que me las rechazaron de la manera más vil, pero algo había allí que pude retomar. Otro elemento que me parece interesante es, me parece, la influencia del cine, ¿no? Como te decía, no solamente las referencias que algunos personajes hacen del cine, sino en la construcción misma, ¿no? En la edición misma, ¿no? Ahora que hablabas hace un rato hablábamos de piezas de rompecabezas, de tirarlo y reconstruirlo, ¿no? Sí, yo desde el libro Necrofucker, por ejemplo, ya tenía ahí un acercamiento al cine, pero como ritmo dialógico, eso era lo primero. Pero creo que en Los Niños Muertos, ahí es un libro que yo quise que esté entre el teatro, digamos, pero el cine entraba más bien como montaje, como superposición, pegar, coser una historia chiquita con la otra, ¿no? Y un poco en el montaje de ese libro eso se nota. Aquí el cine entró como un poco en los últimos meses de la redacción de una manera un poco más consciente, ya con cierta cancha, cierta mano para mover esto. Entré porque todavía sentía el libro con eso que te decía, había muchos cortocircuitos, no sé, no encontraba un flujo, una corriente, ¿no? O un chorro que llevara todas estas historias. Empecé a trabajar como guionista para películas de dibujos animados y quizás no tanto el cine en el sentido clásico, no sé, películas, sino de un cine que apela a lo irracional y a lo fantástico, tipo la animación. Me ayudó un poco a romper esas cadenas. Autores como Svan Maher, por ejemplo, ¿no? Dije, caray, esto se puede, si aquí es posible, aquí también. No, yo creo que hay un personaje por ahí que dice, el papel lo aguanta todo. Sí, lo aguanta todo, pero lo aguanta, pero también ese en un momento ya no lo va a aguantar. Va a haber va a haber una ruptura. Eso es lo que me interesa a mí. Pero, ¿de alguna manera crees que en este libro tienes un poco más de libertad, digamos, al momento de escribir, que quizás en los anteriores no era tanta? No lo sé si la palabra es libertad. Es como, creo que aquí estoy llevando la brújula hacia otro lado, en el sentido que, no sé si es decir, le doy preferencia, pero en este texto he sentido cierta, no sé, hay una cuestión medio erótica con los materiales crudos, ¿no? Donde me ha fascinado ir metiendo palabras de último minuto, imágenes que, no sé, un día antes de mandar la edición al Planeta me hizo un chiste y lo metí, ¿no? Uno de los relatos que me parece que es, no sé, tal vez el más, entre comillas, triste o deprimente, que es Camposanto, empezó como un chiste. Una amiga me contó que había un energúmeno por ahí que le pedía la prueba del amor y nos hacíamos burlas del tipo y a partir de empecé a escarbar en esa broma, pero el resultado era una historia recontra tóxica, creo, ¿no? Y no he tenido yo ninguna intención de decir, bueno, acá hay un estilo, aquí voy a desarrollar un proyecto. Si los libros anteriores tal vez venían un poco de cierto marxismo peruano, digamos, Mariate, incluso de socialismo de Arguedas,
Aquí el libro está recorriendo, que es un camino más anarquista. ¿Ves lo que yo he sentido ahora ya con los meses de trabajo, ¿no? Menos orden, ¿no? Claro. Y eso me parece que es lo Más que... o menos a eso me refería con las más libres. Sí, digamos, no busqué unidad léxica, no busqué unidad, digamos, de personajes, no busqué que haya encadenamientos, busqué cortocircuito. Y bueno, o sea, eso para mí era lo que, bueno, la estética que ahora me está llamando eh, la atención y en la que tal vez estoy trabajando en mi próxima novela. Uh-huh. Hablando de los materiales, cuando te escucho hablar de eso, me viene a la mente alguien que ha sido, tú me lo has dicho antes, importante en tu narrativa, que es la escritora de Yamela El Tit. ¿Qué tan importante ha sido? Bueno, para mí fue iluminador conocerla como en el año 2008. Por allí más o menos la conocí en Nueva York. Y sí, yo estaba haciendo un doctorado y en un momento, no me quejo, fue una experiencia muy buena. Pero sí había un momento ya después de 3 años en Nueva York, que había un momento ya como de burocratización ya, ¿no? Ya me sentía que ya estaba encadenado en esa máquina académica y habían como pocos espacios como para navegar, digamos, alejándose de esto. Mira, aparece Yamela y asisto a sus clases y aunque hay gente que consideran que Yamela es alguien como muy dura, no, o sea, sus clases son totalmente democráticas y las lecturas que se practican allí a mí no sé, más que me animaron a seguir escribiendo, sino que como que me ayudaron a estar cuestionando el texto prácticamente de línea a línea, ¿no? Como si fuese un soneto, una cosa así. No martillar el texto aquí, abrirlo, ¿no? Negarlo. Y ese ejercicio que fue, digamos, breve, porque yo solo tomé 2 materias con ella, 2 talleres, para mí fue fundamental. Me ayudó mucho, por ejemplo, también para redactar mi tesis, o sea, pasar por el taller de Yamela. O sea, también lo llevé a otro lado. También he escrito por ahí unos ensayitos que están por ahí sueltos. Y también siento un poco de una intelectual, me parece fundamental en los últimos casi 40 años, ¿no? Para mí no hay, o sea, fue lo mejor de Nueva York conocerla a ella. Poco para terminar, ¿qué se viene ahora? Hablabas de una novela que estás escribiendo. Sí, ya hace, bueno, ya algunos años estoy escribiendo una novela que, no sé, no me gusta soltar los temas, pero por ejemplo podría mencionar una novela donde concretamente desde el punto de vista de los materiales me centro en la burguesía peruana, la visión que yo he tenido de la burguesía en todo este tiempo. Desde mi primer choque con los burgueses fue, por ejemplo, cuando me metieron a un colegio católico y dije, ¿qué es esto? O sea, para mí era, no sé, pero desde esas pequeñas, a ver, anécdotas hasta tal vez una visión un poco más, no sé, ¿cómo se dice? Como un mural, ¿no? Como esos murales de Picasso, no sé, ¿no? O como las novelas de Doblin, ¿no? Con ironía, con incredulidad, ¿no? Con un sentido del absurdo. Y creo que esa como de no llevar una voz cantante, sino que sea como polifonía, como que hablan aquí, hablan allá, y eso se mezcla. Es el camino que estoy recorriendo. Muchas gracias, Richard. De nada, Carlos. Amigos Gracias. de Letra Capital, estuvimos con Richard Parra, con el que hemos conversado de su más reciente libro de cuentos Resina, publicada por Seis Barral, y que la pueden encontrar en las librerías y yo se la recomiendo mucho. No se van a arrepentir. Muchas gracias.